En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, otorrinolaringología, psiquiatría y medicina forense política. El aserradero político de Fuera de Orden abre sus puertas para recibir a esos politiqueros caretablas que usted tiene con sus caras obsoletas, desvencijadas y periclitadas. Aquí se las lijamos, se las limamos, se las sellamos, se las barnizamos, se las contrachapamos, se las pulimos, se las martillamos y si usted así lo desea porque ese es su gusto, se las escupimos también. Bienvenido como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías de lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela, siempre aquí en mi canal YouTube, más de 100,000 seguidores unidos a la experiencia de la plomería informativa. Gracias también a quienes hacen posible que estos contenidos y que este programa sigan al aire. Son mis suscriptores en Patreon por el costo de un café al mes, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Esto apoyo que me permite seguir al aire con este y con todos los contenidos que en este canal siguen al aire para deleite de todos ustedes. Y seguimos. Hay noticias que obviamente viralizan, como llaman por allí, es decir, se convierten en la cosa más comentada durante una semana. Sin embargo, como siempre les he dicho, las bombas de humo tienen un problema. Para el régimen, el viento de la verdad siempre sopla más duro. Les disipa el humo y al final se los termina metiendo para su casa. Cuando intentaron con los escándalos creados en redes sociales con respecto a la fiesta en el Tepuy, desviar la atención de las cosas que están ocurriendo al interno del chavismo con su guerra particular por la recomposición del poder, o evitar hablar del horror que significa ver a un niño venezolano siendo asesinado a bordo de una lancha dentro de la cual su madre escapaba con él en brazos a Trinidad. Cuando vemos cosas como esas cosas no se olvidan, esas cosas quedan ahí. Y por más bombas de humo que lancen y por más lacrimógeno que nos tiren, siempre va a estar allí. Y vamos a comentarlo todo, porque vamos a comentar la impudicia de la boliburguesía que se va a fiestas en los tepuyes y vamos a comentar también la desgracia de los venezolanos que huyendo del país como pueden terminan siendo maltratados por el régimen que los expulsa y por los gobiernos que los reciben. Lamentablemente, los ejemplos sobran en cuanto al maltrato que ha ocurrido en Trinidad, pero no es nada más en Trinidad. Las cosas están cambiando también en otros países. Estamos viendo, por ejemplo, como decía David Placer en días recientes, cómo cada vez más a los venezolanos les están rechazando sus solicitudes de asilo o de protección humanitaria a los que tienen, obviamente, constancia de persecución, porque les dicen que en Venezuela ya todo mejoró, porque eso es lo que dicen en los medios, que Venezuela todo mejoró, todo está mejor, están volando líneas aéreas para allá, hay turismo, la gente va para Margarita, hay bodegones, ya la cosa se mejoró. Es decir, es allí donde tiene peso un influencer con 3 millones de seguidores que se va a Venezuela y es capaz hasta de comprarse una casa en Venezuela. Es allí donde usted ve los efectos. Y normalmente terminan volteando inclusive el argumento, diciéndole, lo que pasa es que tú no quieres que se muestre lo bonito, porque si se muestra que Venezuela está mejorando, entonces a ti te quitan el asilo. Como si las cosas son de esa manera. Por supuesto que el que tiene una medida de protección por un estado, la tiene por un caso particular que ese estado ha podido verificar. Y eso no se revoca. Eso es una petición, eso es una protección que el Estado no revoca a menos que medien razones claras de mentiras en el momento en que se procesó su solicitud. Y sinceramente, uno se pone a pensar
y termina pensando y creyendo que eso que le decían uno las abuelas, de que cada ladrón juzga por su condición, es verdad, porque hay unos que sí quieren que a Venezuela le vaya mal y que prefieren ver el agua del Salto Ángel y prefieren ver a los tepuyes que a los venezolanos que se escapan de Venezuela, que a los niños que mueren escapando con sus padres, que a los abuelos que se quedan en Venezuela viendo crecer a sus nietos por videollamada, que a los padres o madres que se van de Venezuela a buscar trabajo donde quiera que lo haya, dejando a sus hijos en el país para mandarle algunas remesas para que puedan comer. Esa es la realidad. Esa es la realidad que no te muestran los influencers. Y uno no le queda más remedio que tomar asumir el reto de decir las cosas que quizás para algunos no sean agradables tocar, porque eso no es el tema que ellos tocan, porque ellos prefieren hablar de turismo, ellos prefieren hablar de los precios en los automercados de los enchufados, de los precios en los bodegones, de los paseos por lechería, de cómo se compraron un apartamento en lechería, de cómo fueron al Salto Ángel, y qué bonito el Salto Ángel, y qué chévere el masaje que me dieron en la calle, y todo eso, porque eso es lo que a ellos, o sea, les da nota, y ese es su trabajo, para eso los contrataron, para que digan que en Venezuela todo está bien. Para eso recibieron contraprestaciones, para eso los contactó Fernando Carrillo, para eso los ficharon, para que fuesen y dijeran todo lo que están diciendo. Algunos hasta les pagaron para que regresaran a Venezuela. Hay inclusive, hay una cosa rarísima, hay un fenómeno también falsario. No solamente han regresado, han ido a Venezuela unos influencers, ¿verdad? Para contar digamos, la verdad que le conviene al régimen que cuenten. Es que también se han devuelto unos influencers que estaban supuestamente exiliados y perseguidos y que eran trumpistas y van y vienen de Venezuela y lo graban. Estaban en los Estados Unidos, eran trumpistas haciendo la campaña Trump y de repente van a Venezuela y pasean por Venezuela y no les pasa nada, nadie los persigue, no los persigue ni la Sayona, no los persigue ni un fiscal de tránsito para matraquearlos. Qué interesante, ¿verdad? O que estaban en Europa, ¿sí? Diciendo que eran perseguidos y todo aquello, y de repente eran unos comecandelas por las redes sociales y regresaron a Venezuela y siguen siendo comecandelas y no los perseguían, no eran unos perseguidos, pues. Bueno, ahí es donde tú ves todas las fábricas de bombas de humo que lamentablemente tenemos por allí. Pero, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es contar lo que está ocurriendo. Lo que nos queda es ver lo que el régimen quiere que no veamos. Casos particulares de los niños venezolanos que fallecen, que mueren o que son asesinados huyendo de la crisis. En lo que va de 2022 van 3 niños migrantes fallecidos y es necesario observarlo. El primer caso que al cual digamos que nos dedicamos por la crudeza con la cual lo recibimos, fue el caso de la niña de 7 años fallecida cruzando el río Bravo. Se llamaba Mayerlin Mayor, su mamá. Victoria Lugo Mayor se llamaba la niña. Tenía 7 años y Mayerlin Mayor, una maestra de 36 años, estaba intentando con ella cruzar la frontera de México con los Estados Unidos el martes 18 de enero a través del río Bravo. En el proceso se presentaron diversas dificultades y la menor falleció ahogada. Según la información, en medio del cruce, ambas cayeron en un hueco y la madre perdió el control de la niña, quien fue arrastrada por la corriente. Posteriormente, el cuerpo de la menor fue hallado en las aguas del río Bravo. Pero no es el único caso. Vimos el caso de un niño de 2 años fallecido mientras viajaba también con su familia hacia Chile. Esto era por tierra. Para los que dicen, oye, pero qué peligro cruzar el río Bravo. Bueno, el segundo caso fue el de un bebé de 2 años de edad que falleció en un bus mientras iba con su madre por vía terrestre hacia Chile. El hecho ocurrió en Bolivia, en la ciudad fronteriza de Saguadero. La madre del menor informó que el bebé falleció por falta de oxígeno. No aguantó lo rudo de la altura y del trayecto. Este caso se conoció fue por redes sociales, no por ningún influencer de estos.
Tanto la madre como un familiar pidieron ayuda y colaboración, pues no sabían qué hacer estando en un país desconocido. Aunque llevaron al bebé a un centro de salud, ya había fallecido. Esas son las cosas. Esas son las cosas. El caso más reciente y más patético, más trágico, es el del bebé asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Crimen todavía impune, crimen por el cual no ha habido ni siquiera un escándalo por parte del régimen venezolano que dice representarnos. Bueno, claro, si quien encabeza ese gobierno ni siquiera es venezolano. Este caso se dio cuando la Guardia Costera de Trinidad y Tobago interceptó a una embarcación con migrantes venezolanos con disparos, es decir, lo cayeron a tiros, ocasionándole la muerte a un menor de 1 año que iba en brazos de su madre. La lancha zarpó la noche del sábado 5 de febrero desde Delta Macuro. A ver al niño con su mamá. Otros migrantes resultaron heridos en el hecho, entre ellos la madre del bebé. Por su parte, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, justificó lo ocurrido asegurando que el trabajo de las patrullas incluye peligros, lo que a veces implica que personas reciban disparos. Así justifica ese delincuente el asesinato ejecutado por orden de él por su guardia costera. Él fue quien dio la orden de disparar, no queda duda. Por otra parte, se conoció que el 18 de febrero fue detenida la mamá del niño. El niño Joelvis Santoyo, que murió en los brazos de su madre, asesinado por la Guardia Costera de Trinidad, pues a su mamá, Dariel Sarabia, lo han detenido. Ella estaba saliendo del hospital en el que se mantenía recluida recuperándose. Y justo allí fue apresada para lo que se presume sea su deportación. Esas son las cosas. Esas son las cosas que le toca vivir a los venezolanos. Esa es la desgracia que le ha tocado al venezolano migrante en situación precaria. Unos hemos tenido la suerte, si es que se puede llamar suerte a irse del país, que lo vieron nacer. Uno hemos tenido la suerte de podernos ir del país en mejores condiciones. Otros han tenido que irse a pie, han tenido que irse en condiciones francamente deplorables. Y es aquí donde entonces uno se hace cientos de preguntas. Los derechos de los niños, una cosa que tanto cacareó el chavismo. Los derechos de la mujer, una cosa que tanto cacarea el chavismo. Los derechos del venezolano en general, a tener un país y a sentirse parte de él. ¿Dónde queda todo eso? Una gran mentira. Nosotros podemos pensar, decir y considerar cientos de cosas distintas cuando se trata de la migración de venezolanos. Pero cuando uno ve el escándalo que se registra por casos de migrantes de otros países, cuando uno ve cómo se muestran con gran despliegue en los medios de comunicación las cosas que pasan con migrantes en países imperiales, como le encanta al chavismo decir, uno se pregunta, caramba, ¿y por qué esos medios de comunicación son incapaces de verificar todo lo que está pasando en las fronteras de Venezuela y de América Latina con los venezolanos? ¿Por qué tanto silencio con lo que ocurre en el tapón del Darién? ¿Por qué tanto silencio con lo que ocurre con venezolanos presos en cárceles de migración en Aruba, Curazao? ¿Por qué? ¿Por qué nadie le ha puesto la vista a lo que ha hecho el gobierno de Trinidad con los venezolanos todo este tiempo? Porque es este caso, pero ¿cuántos más? ¿De cuántos casos más no nos hemos enterado? Alguien debería preguntárselo. En el siguiente segmento voy a conversar de esto y de otros temas con Alejandro Marcano, como todos los miércoles. En el siguiente segmento, vámonos para allá.
¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz.